¿Me escuchan? Muy bien, es un gusto estar aquí, como les decía, es tremendo estar en la casa de Dios. Estaba pensando mientras estábamos adorando a nuestro Dios, que este lugar es un lugar santo, esta plataforma es un lugar separado para la obra de nuestro Dios. Eso es santidad, ser separado. Que el Señor siga bendiciendo a esta iglesia y nuestras vidas, y que Él limpie nuestros labios y nuestro corazón para que la obra que Él quiera hacer a través nuestra sea una obra limpia, santa, que toque los corazones, que nos limpie y nos ayude a crecer y avanzar. ¿Están listos para la palabra de nuestro Dios? Amén, amén. Tengo un título para este día, ¿qué les parece? El título es Cuando Dios cambia tus planes. Cuando Dios cambia tus planes. ¿Cuántos tienen planes para su vida? ¿Cuántos tienen una agenda en su casa? ¿Cuántos quieren alcanzar cosas en la vida? Y sin embargo, muchas veces Dios nos cambia los planes. Lo hizo conmigo y estoy seguro que lo ha hecho con ustedes también. Y les tengo noticias, lo va a seguir haciendo, porque esa es su especialidad. Dios cambia nuestros planes. Habían 3 árboles en una montaña en cierta ocasión, los cuales habían crecido frondosos, majestuosos. Y los 3 tenían sueños, tenían planes, tenían anhelos. Uno quería ser un árbol que se podría convertir en un cofre donde joyas preciosas pudieran ser puestas, donde gemas, donde jacintos, donde oro, donde plata brillante pudiera ser depositada. Ese era el sueño de ese árbol. El otro árbol quería ser un barco grande, poderoso, que surcara los océanos y los mares, que cargara reyes y reinas y gente importante a través de los océanos del mundo entero. Y el otro árbol quería ser simplemente un árbol que creciera frondoso, majestuoso, y que tocara las nubes, que tocara el cielo mismo con su majestad, con su poder, con su fuerza. Y los 3 hablaban de esos sueños. Y pasó el tiempo, y un día llegaron los leñadores al bosque, a esa colina, y empezaron a cortar esos árboles. Y cuando el primer leñador llegó al árbol que quería hacer un cofre, él dijo: este árbol está fuerte, está poderoso, lo voy a llevar a un carpintero. Y el árbol se puso contento, porque dijo: sí, eso es lo que yo quiero, un carpintero es lo que yo necesito para que me haga un cofre que pueda almacenar joyas preciosas. Y luego otro leñador se acercó al segundo árbol y vio que también era fuerte, que también tenía mucha fuerza, que tenía potencial, y dijo: lo llevaré a un astillero. Y el árbol segundo se sintió más feliz que el primero, porque dijo: exacto, ese es mi sueño, llévenme a un astillero, porque voy a hacer un barco que surca los mares y lleva gente importante, reyes y reinas. Y luego el tercer leñador se acercó al tercer árbol y lo miró y dijo: no tengo ningún plan para este árbol, pero lo voy a cortar y ya veré qué hago con él. Y el tercer árbol se puso triste, porque pensó que su destino estaba quebrado. Él quería ser un árbol grande, majestuoso, que todos admiraran y que tocara los cielos, pero ahora lo iban a cortar. Y es más, no había ni siquiera un plan para él. Y entonces lo cortaron a ese árbol y lo llevaron y lo pusieron en un cobertizo, cerraron la puerta, apagaron la luz, y allí se quedó ese árbol. Lo habían cortado en vigas, lo habían hecho vigas. Y pasaron los años, pasaron muchos años. Y de pronto un día, el árbol que había sido hecho solamente, que pensaba ser un cofre, el carpintero dijo: voy a hacer de este árbol simplemente un comedero de animales. Es todo lo que quiero hacer con él. Y el árbol lloró y dijo: un comedero de animales. Y pusieron heno sobre él y lo pusieron en un establo. El segundo árbol, el carpintero, el astillero, lo que hizo fue crear no un barco grande, sino una pequeña barca de pesca para que cargara unos cuantos pescadores.
Y el árbol también se dolió y se quebró, porque se dio cuenta que nunca cargaría gente importante. Los pescadores no son gente importante. Y el tercer árbol siguió esperando, siendo solo una viga. Pero un día, ¿saben quién llegó a ese establo? Un día llegó una pareja a ese establo, donde estaba este árbol que ahora era un comedero de animales. Y esta pareja no tenía dónde posar. Y la mujer estaba encinta y dio a luz a un bebé. Y este hombre, el esposo, quería construir una cuna hermosa para ese bebé, pero no pudo. Lo único que pudo encontrar fue un comedero de animales, donde había heno, pasto, grama. Y allí fue donde puso a ese bebé. Y ese árbol sintió algo en su interior. Él supo que algo especial había sucedido en ese lugar. ¿Y sabes lo que era? Ese árbol ese día, esa noche, se convirtió en el pesebre famoso que cargó al Hijo de Dios, al Dios mismo, quien se había hecho hombre y que ahora bebé. Y él supo que había cargado al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Quizás su plan no fue exacto como él lo pensó. El plan que Dios tenía para él era diferente, pero lo cumplió y cargó a un rey. Cargó a una gema preciosa, al oro puro, a la joya más preciosa del mundo, a Jesucristo nuestro Señor. Y el segundo árbol, pastora, que solamente fue hecho una barca de pescadores, un día estaba cargando a esos pescadores en el mar. Y de pronto subieron hombres y uno de ellos se fue a dormir. Y sucedió que una tormenta arreció tempestuosamente. Y lo que este árbol dijo: no tengo la fuerza suficiente para cargar a estos hombres. Pero los otros que estaban despiertos despertaron al que estaba dormido. Y este se levantó y solamente dijo una palabra: paz. Y la tormenta cesó. Y este árbol supo que no tenía que haber cargado hombres tan importantes, pues su plan, el diseño para él era cargar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y nuevamente, su plan no fue exactamente como él lo pensó, no sucedió como él lo pensó, pero el plan se hizo realidad, no a su estilo, sino al estilo genuino del único que sabe cómo diseñar nuestras vidas. Y el tercer árbol, un día de esos se abrió el cobertizo oscuro y de pronto ese árbol vio la luz nuevamente. Y sucedió que lo pusieron en la espalda de un hombre. Y mientras este hombre cargaba ese árbol por las calles, la gente se burlaba de ese hombre y el árbol no entendía lo que estaba sucediendo. Y llegaron a la cima de una pequeña colina. Y allí clavaron a ese hombre en ese árbol que ahora era una viga. Y lo levantaron en el aire y lo plantaron con un hueco allí en esa colina. Y ese árbol vio como el hombre que estaba crucificado sobre su viga moría, y el árbol se sintió avergonzado. No podía con su vergüenza. ¿Qué destino ese era para lo que él había planeado para su vida? Pero el domingo en la mañana, cuando todo lo demás que tenía que suceder en aquel tiempo sucedió, ese árbol vio que había tocado el cielo mismo, que estaba más cerca del cielo que ningún plan que él pudo haber tenido en toda su vida. Dios había tenido otro plan para él. Y esa colina, que no era tan alta y grandiosa, se había convertido en algo que era superior a los sueños que él había tenido toda su vida. Ese árbol tocó el cielo. Amigos, nuestros planes no siempre son como los diseñamos. No pueden ser. Nosotros hemos sido creados para cumplir un propósito. Claro que sí. Dios no crea basura. Dios tiene razones para formar hombres y mujeres como yo, para su creación. Desde que fuimos niños, si alguien nos preguntaba qué querías ser cuando seas grande, siempre teníamos noticias buenas. Nuestros sueños se extendían a lo increíble, a lo imaginable. No habían barreras ni limitaciones, nunca. Nuestra esperanza era extendida. El cielo era el límite. ¿No es eso cierto? Queríamos ser ingenieros, queríamos ser superhéroes, queríamos ser astronautas, queríamos tocar el cielo mismo. Nada nos podía detener cuando éramos niños. Pero luego la vida pasa y nos golpea y nos asienta en la tierra.
Y entonces tal vez nos volvemos pesimistas. Tal vez pensamos que ya nada es posible, pero les tengo noticias. Dentro nuestro aún está esa semilla de querer alcanzar algo mejor, de querer avanzar en la vida. Esta pareja nueva que llegó está empezando un nuevo comienzo en su vida. Y ellos quizá tienen planes de hijos, de casa, de crecer, de mejores tiempos de los que ellos están viviendo actualmente. Y cada uno de nosotros tenemos lo mismo. Aunque sea que hayamos sido golpeados en la vida, siempre hay dentro una semilla que no cesa. Porque así hemos sido diseñados. Eso es parte del ADN de nuestras vidas. Y eso no va a desaparecer nunca, va a persistir. Por lo tanto, esos planes permanecen. Pero aquí está el meollo del asunto. ¿Saben cuál es el problema de todo esto? El problema es que no siempre nuestros planes se alinean al plan de Dios. Y ahí está el punto. Los pensamientos de Dios siempre serán más altos que los nuestros. Los proyectos y los diseños y las formas de Dios siempre irán más allá de nuestros más descabellados sueños. Es algo que no podemos nosotros mismos diseñar o establecer para nuestras vidas. Por lo tanto, ¿saben lo que nos toca hacer? De verdad, ¿saben lo que nos toca hacer? Nos toca alinearnos al plan de Dios. Nuestro plan tiene que alinearse al plan de Dios. No hay otra forma. Si ustedes lo intentan hacer en su propia forma, eso va a fallar, Nelson. Una y otra vez. Este es el meollo del asunto. Nos toca alinearnos al diseño y al plan que Dios tiene para nuestras vidas. Como los árboles. Dios sí nos va a llevar al buen puerto. Dios sí nos va a hacer alcanzar esos sueños, porque es la semilla que Él ha puesto. Pero tiene que ser en la forma y en el diseño que Dios lo ha establecido. Por lo tanto, aquí está la clave. Alineémonos. Y les tengo noticias. Dios está metido en el negocio de interrupciones. Su compañía se llama la compañía de las interrupciones. Dios nos va a interrumpir siempre. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le interesa más que nosotros nos alineemos a su plan, a que nosotros perdamos la meta por establecer e implementar nuestro propio plan. Y Él siempre va a mover las fichas del tablero, va a meter su mano y las va a mover esas fichas. Por el hecho de que nosotros tenemos que alinearnos a ese camino. Lo ha hecho todo el tiempo. Lo hizo en la antigüedad, lo hace ahora y lo va a seguir haciendo por el resto de los días que nos queden. Que no les quepa la menor duda. Y tengo ejemplos. Tengo ejemplos que ustedes los conocen también. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham estaba tranquilo en Ur de los Caldeos. Allí vivía con su familia. Tenían dinero, tenían negocios, hasta que un día Dios interrumpió a Abraham y lo llevó a un camino de fe y le dijo que se fuera a otro lugar. Le cambió el plan, le cambió la agenda, porque había que levantar a un padre de multitudes. Ese era el propósito, Juan. Abraham no era para ser un hombre de negocios en Ur. Ese no era el plan para Abraham. El plan para Abraham era ser padre de multitudes, amigo de Dios, padre de la fe. Moisés estaba pastoreando ovejas de su suegro, las ovejas de otro, de Jetro. Y estaba ya tranquilo con eso, había muerto a todo sueño. Pero un día Dios se le aparece en una zarza y lo interrumpe, lo detiene, lo para. ¿Y sabes por qué? Porque había millones de esclavos que necesitaban un libertador. Y Dios tenía que usar un instrumento. Y le tuvo que cambiar el plan a Moisés. Y lo sacó de la zarza ardiente. Y lo llevó a cumplir. ¡Qué tremendo propósito! Moisés nunca se imaginó que el palo que tenía en su mano iba a abrir un mar. Nunca. Que iba a sacar agua de la roca. Las interrupciones de Dios tienen valor y tienen un propósito. Jonás estaba contento predicando en Israel, porque era un hombre que era reconocido en Israel. Lo que él predicaba sucedía porque era un profeta de Dios. Pero había un pueblo que se llamaba Nínive, que tenía que también escuchar de Dios. Y entonces Dios escogió y paró e interrumpió y le cambió el plan
a don Jonás. Y don Jonás tuvo que virar su barco finalmente. Y tuvo que alinearse a ese plan que Dios le había dado. Y por primera vez en su vida su profecía no funcionó, Juan. Jonás predicó y su profecía no funcionó. Porque Dios tuvo misericordia de un pueblo llamado Nínive. Y la maldición que le iba a caer, que Jonás la predicó, no le cayó. Y eso es lo que Jonás no quería. Jonás no quería que su profecía no funcione. Su reputación estaba en juego, su reputación de profeta. Por eso se fue a Tarsis. Pero Dios lo interrumpió y su misión se cumplió. Hay muchos ejemplos. Nehemías era un copero, le servía al rey, le ponía la agüita y el vino. Y estaba feliz porque era importante, estaba en el palacio real. Tenía buena alcurnia, se codeaba con lo mejor de lo mejor. Pero un día Dios lo interrumpió a Nehemías también, porque había que construir un muro en Jerusalén y necesitaba de un hombre como él. ¿Y sabes qué? Cuando Nehemías fue interrumpido, cuando los planes se le cambiaron, Nehemías se convirtió en el líder que nunca pensó que él podía ser. Y qué líder que fue. Los muros se levantaron en Jerusalén. Y María, tranquila, sencilla, feliz, adolescente en su casa, hasta que el ángel Gabriel le cambió los planes y la catapultó a ser la pieza clave en el acontecimiento más extraordinario que ha existido en la tierra, la madre de Cristo. Y Pedro, no el de allá, pero el de allá también, pero el otro Pedro solo quería ser pescador de mar, pescador de peces. Ese era el plan. Solo a eso le alcanzaba el plan de Pedro. Pero Dios tuvo que hacerlo pescador de hombres. Jesús vio madera en el propósito de Pedro. Había algo que de allí tenía que salir. Y lo llamó un día desde una barca. Y le dijo: Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y interrumpió otra vez el plan de Pedro. Pedro tenía a su esposa. ¿Saben que tenía esposa, no? Porque tenía una suegra. Si tenía suegra, tenía que tener esposa, ¿no? Sin esposa no hay suegra. Pedro tenía familia, tenía un negocio, pero Dios lo interrumpió y le cambió el plan. Y qué cambio, y qué propósito. Pedro jamás pensó que la sombra de su cuerpo sucio un día iba a sanar a los enfermos. Jamás lo pensó, jamás lo soñó, pero sucedió. Pedro no tuvo educación, pero con el poder de Dios habló y la gente caía a los pies de Cristo. 3,000 una vez, 5,000 otra vez. ¿Imaginan ustedes eso? Eso es lo que hace el cambio de plan en nuestras vidas. El poder de Dios interviniendo, interceptando, produciendo escozor, algo que no agrada. Esa intervención, esa interrupción tiene, al final de cuentas, un propósito que sí da resultado. Nos tenemos que alinear a ese propósito. Lo tenemos que hacer, no hay opciones. Sus planes no sirven. Tengo noticias para ustedes y no me voten todavía, por favor. Pero los planes que ustedes tienen no sirven si no están alineados al plan que Él tiene para nuestras vidas. Lo tenemos que creer. La Biblia lo dice clarito, pero clarito como el agua. Proverbios 19:21, Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino. ¿Escucharon eso? Mas Jehová endereza sus pasos. Nuestros caminos tienen que ser enderezados. Alguien dijo una vez: cuéntale a Dios tus planes y lo vas a hacer reír. ¿Quieres hacer a Dios reír? Cuéntale tus planes. Van a cambiar, te los aseguro. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Escucharon esto? Esto es categórico. Esto es fulminante. El consejo de Dios es el que va a permanecer al final de cuentas. Solo ese consejo va a permanecer. Nos tenemos que alinear. Escúchenme esto. Tú aplicas todo tu conocimiento, toda tu capacidad, todos tus dones para desarrollar tu plan. Y quizá logres cosas temporalmente. Pero eso nunca se puede comparar
a los resultados que tú obtienes cuando te alineas al plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es en ese resultado del plan de Dios que realmente llega la paz correcta, cualquiera que fuera el resultado. Y no te he venido a decir que si te alineas al plan de Dios vas a vivir en un lecho de rosas. No significa que vas a tener una vida sin luchas ni tribulaciones. La lucha va a estar allí, claro que sí, pero el resultado final de ese alineamiento al plan de Dios es el que hace toda la diferencia. Allí es donde encuentras la paz que el mundo no puede entender. Allí es donde encuentras la satisfacción que nadie más puede entender. Allí es donde realmente se produce el cumplimiento final de tu propósito, de la razón por la que tú fuiste creado. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Qué hacemos con esta información? En la Biblia hay una historia de un hombre que nos grafica de una manera pero extraordinaria todo este principio. Yo quiero que vayamos a través de ella juntos para sacar elementos que nos ayuden a dar pasos para alinearnos a ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Lo necesitamos, porque si nosotros entendemos cómo es que Dios trabaja en el proceso de cambiarnos los planes, entonces cuando nosotros avancemos en la vida vamos a tener efectividad en aceptar y en alinearnos a ese plan que Dios tiene para nosotros. No nos queda otra opción, lo tenemos que entender. Y me estoy refiriendo a nada menos que al gran apóstol Pablo, a Saulo, que fue el nombre de él antes de que se convirtiera. Quiero que veamos cómo es que Dios interrumpe su vida y qué nos enseña en ese proceso. Nos va a ayudar, nos va a servir. Ustedes saben quién era Saulo. Saulo era un hombre muy educado, se educó a los pies de Gamaliel, un erudito en teología en aquel tiempo. Saulo era un hombre muy metódico. Saulo era un hombre muy ordenado. Era un fariseo de fariseos y él no estaba jugando al fariseíto. Su doctrina era algo serio para él. Él creía todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Para él los rituales de la ley eran ley profunda y verdadera y él no podía transgredir nada de ello. Él era muy específico en su vida, ordenado, disciplinado, correcto. Es por eso que el celo que él tenía dentro se encendía cuando algo amenazaba esa doctrina que él consideraba verdadera. Claro que sí. Saulo era un hombre capaz de reducir a nada el argumento que venía en contra de la teología que él cargaba en su vida. Era un hombre muy preparado. Y eso explica por qué es que él odiaba tanto a los cristianos. Todavía no se llamaban cristianos en aquel tiempo, eran discípulos de Cristo. Es más, con Pablo se empezó a llamar cristiano en una ciudad que no me acuerdo ahorita, pero en aquel tiempo eran simplemente discípulos de Cristo. Y entonces Pablo tenía un odio tremendo contra esa gente, porque atentaban directamente con el principio básico teológico que él cargaba dentro. Era un celo profundo. Y ese celo era el que lo que le daba la energía para tener inclusive odio acérrimo, al punto de muerte, contra esta gentuza que se había levantado allí creyendo en un hombre que había resucitado. Y él no lo podía aceptar. Por lo tanto, él mataba a esa gente, él perseguía, los encarcelaba, los aprisionaba, los arrastraba, los llevaba a la cárcel. Ese era el Saulo del que estamos hablando. Un hombre muy celoso. Pero un día, también a Saulo, el maestro de las interrupciones lo interrumpe. Y eso sucede en el camino a Damasco. Ustedes saben la historia. Vamos a estudiarlo juntos, vamos a meditar en esto juntos. En el camino a Damasco, un día, Dios lo interrumpe a Saulo. La Biblia dice que Saulo aún respiraba amenaza de muerte. Esa frase es increíble. Cuando Saulo respiraba, él no respiraba aire puro. Y él respiraba amenaza de muerte contra los cristianos. Era un odio extremo, profundo. ¿Se imaginan ustedes a un hombre como así? Ese hombre no estaba calificado para ser siervo de Cristo. Jamás. Las credenciales no le ayudaban. Para nada. Ese hombre merecía ser condenado. El infierno era su destino.
Pero Dios no hace las cosas como yo hago. Dios lo interrumpe un día, cuando Pablo iba rumbo a Damasco, precisamente para atrapar y apresar y arrastrar cristianos de vuelta a Jerusalén, para condenarlos, para destruirlos. Y tenía credenciales que lo autorizaban para hacer eso. Ese hombre tenía relaciones y ese hombre estaba autorizado, capacitado. Yo lo llamo a Saulo el James Bond 007 de aquel tiempo, con licencia para matar. Tenía licencia para matar, Saulo. Y tenía su séquito, era un espía de alta alcurnia. Pero un día Dios, Jesús, se le aparece en el camino y lo interrumpe y lo tuvo que parar en seco. Aquí está la clave. Jesús a Saulo lo paró en seco, y es más, lo hizo morder el polvo que pisaban sus pies. Así de fuerte fue la interrupción de Saulo. Les tengo noticias: mientras más propósito tenemos, más fuerte es la interrupción, más fuerte duele. Una vez escuché decir a un pastor, decía esto: cuando Dios tiene planes para usarte, lo primero que te va a hacer es, te va a hacer un crash, te va a destruir por un rato. No me voten todavía, pero Dios lo hace. ¿Sabes por qué? Porque te tiene que alinear, hermano. Discúlpeme, pero esa es la verdad. A Pablo lo hizo, lo tiró al suelo. Pablo cayó al suelo, y es más, se volvió ciego, oscuridad completa. Sabemos la historia de Saulo, sabemos la victoria, vemos el final, pero piensen ustedes en Saulo en ese momento. Él no sabía lo que iba a pasar. Él no sabía si iba a recuperar la vista. Pasaron 3 días, y Saulo no tenía ninguna opción de ver. El brillo de sus ojos cesó, habían escamas. Miren, aquí está cómo sucede eso. Hebreos 9, Hechos 9:11, Hechos 9:3-4. Escuchen esto. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué más podía decir Saulo? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amigos, el andar fuera del alineamiento del plan de Dios es como patear el aguijón. Y cuando uno patea el aguijón, lo único que va a producir es heridas. ¿Alguna vez han pateado el aguijón de un alacrán o de un escorpión? No lo intenten, eso va a doler. Y Saulo tenía que ser dolido, tenía que dolerse, tenía que haber transformación, y fue llevado a Damasco. Y aquí está lo primero que sucede cuando Dios interviene en nuestras vidas. Tenemos que entender esto. Lo vamos a sacar de la vida de Pablo. Lo primero que sucede cuando Dios nos cambia los planes, cuando Dios nos interrumpe, ¿sabes lo que es? Dios nos va a llevar a la calle derecha. Así de simple y así de sencillo. Dios nos va a llevar a la calle derecha. Y eso no viene de mí, eso está escrito. Hechos 9:11. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate. Había un hombre en Damasco que se llamaba Ananías. Ananías era un siervo de Dios. Era un hombre que le servía a Jesús, a nuestro Señor. Y Dios lo llamó y le dijo: Ananías, Ananías. Después de 3 días, levántate, tienes que ir a ver a Saulo. Y Ananías se levantó. Y miren lo que Dios le dijo a Ananías. Escuchen esto. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama, ¿qué cosa? Derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ahí está. Esto para mí es pero interesantísimo. Me fascinó. Lo he leído tantas veces, pero esta vez que estuve preparando, realmente tocó mi corazón y me reveló cosas. En la Biblia normalmente no encontramos la dirección de una casa.
Si ustedes, díganme ustedes, ¿han visto algún ejemplo donde en la Biblia se diga, esta casa, esa era la dirección de José, esa era la dirección de María, esa era la dirección de Jacob? No, no está normalmente. Pero en este caso, Jesús hace que Lucas registre la dirección exacta de donde Saulo fue a posar, estando ciego, golpeado, quebrado, interrumpido. Y ese lugar es la calle derecha. Y eso es significativo. ¿No será que allí hay un código escondido? ¿No será que eso está encriptado, que necesita ser desmantelado y entendido? La calle derecha significa que tenemos que ir a un lugar donde tenemos que ser enderezados, tenemos que ser alineados, tenemos que ser enviados por la senda correcta. La calle derecha es el lugar del dolor, de la frustración, es el lugar donde se produce el cambio, es el taller del maestro. La calle derecha es el taller del maestro. Y Saulo tenía que ir a la calle derecha. ¿Y sabes qué? Ustedes y yo tenemos que ir a la calle derecha. Lo tenemos que hacer. Porque ese es el lugar donde las escamas caen. La calle derecha es el lugar donde finalmente se abre nuestra visión. Es el lugar donde finalmente somos equipados. Es el lugar donde finalmente somos transformados. Es el lugar donde Dios nos habla cara a cara, donde se produce la relación. La Biblia dice que Pablo estaba aquí, orando, estaba en ese lugar. Orando. Ese es el lugar donde realmente sale la oración. No porque es un ritual o un requisito. Sale porque no queda otra, Nelson. Porque es lo único que nos queda. Clamar para que nos saque de allí. La calle derecha no es agradable. La calle derecha duele. Duele. ¿Sabes por qué? Porque al hombre normalmente no le es fácil alinearse a los caminos de Dios. Existen demasiadas influencias externas en nuestras vidas. Siempre es así, estamos conectados a un mundo. ¿Cuánto más ahora que tenemos un teléfono? Entonces no nos es fácil conectarnos o alinearnos a lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, al hombre no le agrada la calle derecha porque desestabiliza todo. Es más, la calle derecha no es ventajosa. No nos conviene desde nuestra perspectiva. Cuando comparamos lo que hay en la calle derecha con el estilo de vida que tenemos, no existe forma de decir a mí me gusta la calle derecha. Es más fácil irse con la vida actual, con las cosas que vivimos, que son parte natural de nuestra vida. La calle derecha es tener que escalar la montaña. Ningún hombre fácilmente decide escalar la montaña. No es fácil escalar la montaña, pero tengo noticias. La única forma de lograr llegar a la cúspide es escalando la montaña. El escalar la montaña es lo único que nos ofrece realmente llegar a la cima. Solo escalando la montaña podemos ver la gloria de las alturas, no hay otra forma. Tenemos que escalar la montaña. Nos toca escalar la montaña. Tenemos que ir a la calle derecha. Yo recibí al Señor hace muchos años. Un hombre llegó a una clase que yo estaba atendiendo, una clase de matemática. Y ese hombre hizo una circunferencia en la pizarra y puso un punto en el centro. Yo pensé que nos iba a hablar acerca de la circunferencia, pero lo que él dijo fue, este era un profesor de matemática en una institución privada, llegó con una Biblia en su mano. Era un profesor, era un matemático que se había graduado de la universidad, pero llegó con una Biblia ese día. Y hizo un círculo en la pizarra y puso un punto en el centro. Y dijo, este círculo representa la tierra y este punto representa al hombre. Y esta miniatura se ha atrevido a negar a Dios. ¡Pum! Captó mi atención. De pronto me desperté. Esa ya no era clase de geometría. Eso era algo diferente. Y este hombre empezó a vertir demasiada sabiduría.
y me llenó el alma. Y por primera vez en mi vida fui a mi casa y le pedí a mi madre que me diera esa Biblia que ella tenía guardada, que no estábamos permitidos a leer. Y la abrí, era una Biblia católica, y la abrí por primera vez en mi vida. Y lo que leí explosionó mi mente y me cambió. Y supe que tenía que seguir ese camino. Así de simple fue para mí. Simple tomar la decisión, seguirla, eso fue otra historia. Y lo seguí, me fui con ese hombre a estudiar la palabra de Dios. Y muchos jóvenes como yo, incluyendo a mi esposa, allí conocí a mi esposa, entre el grupo de jóvenes que estudiamos para la universidad, pero que decidimos escuchar la voz de Dios. Y eso empezó un proceso. Guardé el sábado por 10 años aproximadamente. Guardé las leyes de Dios por 10 años como Saulo. El Antiguo Testamento fue el patrón de mi vida. A ese nivel, a ese lugar llegué yo, Juan. Yo era un hombre legalista. Así crecí, así fue formado por 10 años. Guardaba las fiestas de tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta de expiación, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Pentecostés y el último gran día de la fiesta. Esas eran las fiestas que yo guardaba, y esos días yo no podía estudiar ni trabajar. Yo no podía tomar exámenes los sábados, porque quebrantaba la ley de Dios. Y fue a través de ese sistema que ellos me dieron una beca para venir a este país. Me vine a estudiar aquí, a la universidad que ellos tenían, que se llamaba Ambassador, en Big Sandy, en Texas. Y allí estudié y estaba siendo formado para ser un líder, Juan. Tal vez un pastor, tal vez un ministro. Iba a sacar credenciales de ese lugar. Estaba siendo formado con beca completa. Pero un día Dios intervino, interceptó y lo cambió todo. ¿Sabes lo que hizo Dios? Hizo que esta iglesia legalista, ritualista, esta iglesia que guardaba la ley, empezara a abrazar la gracia. El pastor general de la iglesia se le abrieron los ojos y de pronto vio que la ley ya no era requerida para la salvación, que lo único que era importante es la sangre de aquel que murió en un madero. Y empezó a un cambio de raíz en esa iglesia. Y de pronto los ojos de la gente se empezaron a abrir. Costó mucho. La mitad de la iglesia se fue, se dividió esa iglesia. Era una iglesia grandísima, internacional. Tenían dinero para traer estudiantes de Latinoamérica y de otros países aquí a Texas para estudiar. Pero de pronto Dios lo cambió todo y la iglesia se dividió. Y en consecuencia, los diezmos, las ofrendas, las finanzas de la iglesia se fueron abajo y la universidad ya no se pudo sostener. Las becas ya no se pudieron financiar y la universidad tuvo que cerrar. Y yo nunca pude adquirir ese título. Es más, pensé que me iban a mandar de vuelta a mi país, a Perú. Pero el Señor intervino otra vez e interceptó los planes y lo interrumpió todo. Y me abrieron una puerta en una universidad secular aquí en este país, en Texas, Texas A&M. Y allí me mandaron a estudiar. Y fui y terminé en ese lugar, pero nunca saqué un título de pastor o de ministro. Dios lo cambió todo, todo. Saqué un título secular para trabajar como profesional en este país. Una bendición tremenda que nunca me la pude imaginar. Fue un regalo del cielo. Yo no tenía nada para eso y el Señor me lo regaló en bandeja. Pero ¿sabes una cosa? Empecé a adorar la bendición. Se me hizo un ídolo. Y el sueño americano se hizo parte de mi vida, de mi plan. Yo quería llegar a las alturas, no las de Jacob, a las alturas del tío Sam. Y el que no andaba en mi agenda le costaba. Yo golpeaba. Y una de ellas fue mi esposa, que todavía no era mi esposa. Ella no se alineó a mi plan y la golpeé, no físicamente, pero con mis palabras,
con mis actitudes. Yo recuerdo cuando ella se sentaba en el apartamento y me lloraba y me decía: ¿de verdad me amas tú? Y a mí eso no me interesaba. Lo que quería es que ella se adhiriera a mi plan. Teníamos que llegar a la cima de la montaña. La montaña incorrecta, pero la cima de la montaña. Pero entonces Dios también me tuvo que parar en seco. A mí también me sucedió lo de Damasco. Y también tuve que morder el polvo de la tierra. Dios no me trajo aquí para llegar a la cima del tío Sam. Dios me trajo porque había un plan para mi vida, relacionado a su reino. Y me paró en seco. Me paró en seco. A Zully le dejó una sola oportunidad de ir a Cristo para las naciones. Y ella se fue a estudiar porque yo no tenía nada que ofrecer. Tenía dinero, pero no tenía nada que ofrecer en realidad. Mi corazón estaba muerto, frío. Me había apartado demasiado, brother. Hacía cosas que ya no tenían sentido. Estaba caído y confundido. Mis planes no estaban alineados. Y cuando ella llegó allí, en el altar de Cristo para las Naciones, me entregó. Y le dijo a Dios: aquí termina todo. Tú haz con él lo que tienes que hacer. Y terminó el noviazgo. Yo le había comprado un anillo de diamantes. Tenía pagado el lugar donde nos íbamos a casar. Había hecho una fiesta tremenda de pedida de mano, de celebración, de engagement. Mi reputación estaba en juego. Pero ella me entregó el anillo y me dijo: aquí terminamos, aquí termina todo. Y allí es donde empezó mi Damasco. Allí es donde llegué a la calle derecha. Tuve que ir a la calle derecha. Esos fueron los 6 meses más terribles de mi vida. Él tenía el alma partida, el corazón partido. Caminaba por las calles de Dallas, por las acequias. Desde un puente miraba el interior de esa acequia y consideraba la opción de tirarme de cabeza. No te estoy mintiendo, Juan. Consideraba esa opción, tirarme de cabeza a ese lugar. Esa es la calle derecha. Tenían que caer las escamas de mis ojos. Tenía que realinear mi vida al llamado que Dios tenía para mí. Él me había traído con poder, con fuerza. Me había dado una beca. Pero todo eso estaba perdido, entre comillas. Hasta que un día, Nelson, en la intersección de la 75 con la 635, ¿quiénes conocen ese lugar al norte? Ahí hay una iglesia, no sé el nombre, pero yo ya no podía más. Y un sábado en la mañana, más o menos a las 10, manejé hasta ese lugar en mi camioneta roja Dodge del 2000. Y me paré en ese lugar. Lo único que quería era encontrar a alguien que me escuchara por un momento. Necesitaba aliento. Y la puerta estaba abierta a esa iglesia. Y me metí. Y el santuario estaba abierto de esa iglesia. Y traspasé ese santuario y no había luz, todo estaba oscuro. Y pensé que allí tal vez había un pastor, alguien, un líder, un hombre, un hermano, que me diera una palmada en la espalda y que me abrazara, porque estaba caído, estaba dolido, estaba quebrado. Pero no había nadie. Ese lugar estaba solo, solitario, en silencio. Y me senté en una de las butacas, en la mitad del santuario. Tú no te imaginas, Nelson, pasé 6 horas en ese lugar. 6 horas. No me podía mover de allí. Y no hubo nadie que me asistiera. Yo miraba hacia la puerta de la entrada, esperando ver a alguien entrar. No entró nadie. Y allí hablamos con Dios, Él y yo, solos. Y allí yo abrí mi libro. El Señor lo abrió. Y fuimos hoja por hoja, renglón por renglón. Y allí me vi como yo era y me odié. Allí vi lo que realmente yo había hecho y nunca me gustó lo que vi. Y arreglamos cuentas. Esa fue la calle derecha para mí. Pero ¿sabes una cosa? Después de esa calle derecha
las cosas cambiaron. Todo se realineó. Yo había venido a este país no para servir al tío Sam. La bendición podía estar allí, pero la razón por la que Dios me trajo a este país era para hacer esto que estamos haciendo hoy día. El evangelio del reino tenía que ser expandido. Yo era parte de ese plan. Muchos son llamados, muchos hacen el trabajo, y yo era parte de ese ejército. Y tenía que realinear mi vida. Pero tenía que ir entonces a la calle derecha. Y cuando yo abracé eso, cuando yo entendí que realmente era un proceso que tenía que darse, que tenía que haber transformación, cuando yo adquirí esa sabiduría, entonces verdaderamente todo se empezó a encaminar. La senda correcta se estableció, hubo luz, cayeron las escamas de mis ojos. Como dice esa canción, yo fui ciego pero ahora veo. Yo estaba perdido pero he sido encontrado. Y entonces todo se restauró. Mi esposa volvió a mí. Nos casamos. Y he asistido y he laborado en muchas iglesias. Y he predicado. Sí, lo he hecho. Pero todo fue porque todo empezó en la calle derecha. Y te puedo decir que soy un hombre bendecido. No lo tengo todo. Aún hay que luchar, aún hay que pelear. Pero lo que tengo hasta ahora lo he tenido porque Dios ha sido bueno. Porque las puertas siempre han estado abiertas. La puerta o la calle derecha es necesaria. Lo necesitas. Quizás tú te has preguntado, ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no veo que las puertas se me abren? ¿Por qué hay obstrucción? Hasta cuando manejo en el tráfico no me dejan pasar. Nada funciona, tal vez te has preguntado. ¿No será que Dios te ha interrumpido? ¿No será que Dios te ha parado de seco? ¿No será que Dios estará realineando tu vida? ¿No será que estarás en la calle derecha? Pero tengo noticias. La calle derecha es transitoria. No es la meta final. Esas son las buenas noticias. La calle derecha no puede ser la etapa final. Tiene que haber algo más. Y lo hay. Además de la calle derecha, algo más le sucedió a Saulo. ¿Saben lo que le sucedió a Saulo? Miren, Ananías hizo algo más. Hechos 9:17, lo voy a leer. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Ananías llegó a la calle derecha a ver a Saulo y entró. Y estas palabras que Ananías dice nunca dejan de tocarme el alma. Y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Ananías es un hombre que siempre me toca. Un día tengo que dar un sermón sobre Ananías. Ananías le quiso cambiar la opinión a Dios, le quiso cambiar el plan a Dios. Cuando Dios le dijo: ve a ver a Saulo a la calle derecha, Ananías le informó a Dios todo lo que Saulo había hecho, como si Dios no lo supiera. Y le dijo: ese hombre mata gente como yo y me estás enviando a verlo. Es un parafraseo, obviamente, ¿no? Parafraseo. Y Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Y Ananías llegó. Y Ananías también, Dios a él le cambió el plan. Ananías no quería saber nada con Saulo. Ananías quería esconderse de Saulo. Recuerden, Ananías era el 007 con permiso, con licencia para matar. Pero Ananías aceptó el reto y obedeció. Le cambiaron el plan y él se alineó. Y llegó y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí está. No es Saulo, Nelson. Iba a decir Saulo. Ananías puso las manos sobre Saulo y Saulo recibió el Espíritu Santo. ¿Saben lo que eso me dice? Hay un segundo elemento en el proceso del cambio de planes que Dios tiene para nuestras vidas. No es solamente la calle derecha. La calle derecha, ok, es un poquito
dolía. Pero el segundo punto es que Dios nos equipa en la calle derecha. Cuando Dios cambia los planes, el Señor nos tiene que equipar. Saulo iba a cumplir un propósito extraordinario, por lo tanto Saulo necesitaba dinamita. Saulo necesitaba poder sobrenatural. Saulo tenía que ser equipado. En consecuencia, la única forma de que Saulo cumpliera ese propósito era teniendo el Espíritu Santo de Dios, y tuvo que recibirlo. Lo tuvo que recibir. Cuando Dios nos cambia el plan, no nos deja a la deriva, no nos deja a la intemperie, no nos deja en las fauces de los leones. Dios nunca nos va a enviar a luchar contra los lobos sin tener la capacidad adquirida y puesta en nuestras vidas. Dios nos va a equipar siempre. Por eso me gustó tanto, y le comentaba a la pastora, cuando un día llegué y me senté un rato en el carro allí antes de entrar y leí, como nunca me estacioné ahora de reversa, y Dios tenía una razón para que me estacionara de reversa, porque me puse a leer la pintura que tienen ustedes allí afuera. Dice, y troza, ¿no? Y luego dice, estudia, aprende y crece. ¡Qué tremendo! Me abrió los ojos. De eso estoy hablando hoy día. Dios lo está orquestando todo. Estudia, aprende y crece. Eso vino de Dios, pastora. Esa frase es hermosa. Eso es, Dios nos prepara, nos entrena, nos capacita, nos hace crecer, nos hace estudiar, nos hace aprender, nos capacita, nos levanta, y esta iglesia lo está haciendo. Quizá ustedes están en la calle derecha, pero están en el lugar exacto, aquí en este lugar. Estamos creciendo, estamos estudiando, estamos aprendiendo. Les conté que yo nunca recibí un título, ¿no es cierto? De pastor o de ministro, de nada. Y yo he predicado, y esto no es para echarme flores, les digo, he predicado en países, en Puerto Rico he predicado. En una iglesia me llamaron a predicar y fui y prediqué. He ido a hacer encuentros en México, en Ensenada. He predicado en Perú, aquí. Y cada vez que me presentan, siempre tienen problemas con presentarme. No saben qué decir. Yo no soy pastor, pero me llaman pastor. Pero no lo soy. A veces les tengo que explicar, no soy pastor. Nunca me han llamado apóstol. Nunca me han llamado patriarca. Querubín, todavía no llego para allá. Pero no me importa el título a mí. De verdad que no me importa. Yo les digo, solamente digan Odar, un hombre que ha sido perdonado, ha venido a predicar. Nada más, es todo lo que quiero, no me importa. Pero un día yo estoy hablando con la pastora. Un día hablamos con la pastora, y la pastora vehemente me empujaba. Tienes que estudiar, me decía. Tienes que sacar un título, tienes que tener credenciales. Y yo dentro de mí decía, pastora, no los necesito. Yo voy y predico y no me importa lo que digan de mí. Yo estoy aquí no porque quiero ganar gloria, ni dinero, ni nada. Si el Señor me llevó a la calle derecha y me restauró, ¿qué más puedo hacer yo? No me importa el título, Juan. Pero la pastora me dijo algo que se clavó adentro. Las credenciales abren puertas. Las credenciales abren puertas. El evangelio vas a tener más oportunidad de predicar el evangelio, de hacer cosas para la obra de Dios. Y eso me cambió la perspectiva. Dije, tiene razón. Y me acordé de todos los tiempos que he ido a diferentes lugares, y a veces no se me abrían mucho las puertas porque todos los pastores tenían que estar allí, los que tenían credenciales. Yo no tenía nada, no era importante. Entonces no me daban la oportunidad de vertir toda el agua viva, el fuego que yo cargaba dentro. Y lo aceptaba y decía, está bien, Señor, no tengo ningún problema. Yo puedo sentarme o puedo hablar. No importa, lo que tú quieras, eso hago. Muévete para la izquierda, muévete para la derecha. Allí estoy yo, lo que tú digas, Señor. Y no estoy bailando aquí, es el baile santo del Señor. Vaya para la derecha, vaya para la izquierda. Pero cuando la pastora me dijo, tienes que sacar esas credenciales, dije, tienes razón. Yo pensé, sí, eso es algo que está pendiente. Yo vine porque iba a estudiar, iba a sacar algo aquí. Dije, cierto. Y decidí hacerlo. Y nunca me imaginé
Nunca me imaginé que de todos los lugares a donde yo he ido, en Fort Worth, en Utrosa, Universidad Teológica Roca de Salvación, nunca me imaginé que este sea el lugar santo que Dios ha escogido para que yo quiera unas credenciales. ¿Y sabes qué? Lo estoy haciendo. Estoy tomando las clases de la universidad. Y a veces siento que estoy en la calle derecha porque tengo que escribir y estudiar y leer. Pero vale la pena, amigo. Vale la pena. Estoy aprendiendo, estoy leyendo. Y finalmente se va a dar ese propósito por el que Dios me trajo a este país. El Señor me interrumpió y me cambió los planes otra vez. Esto es un proceso de toda la vida. Cuando la pastora me decía, tienes que sacar las credenciales, ay, sentí otra vez la cuesta de la montaña. Otra vez estudiar, otra vez dar exámenes, otra vez leer, escribir. Estos dedos ya me duelen, pastora, de tanto que tengo que escribir. Pero vale la pena. Estudia, aprende y crece. Estudia, aprende y crece. Escudriña las Escrituras. Y esta iglesia lo tiene. Este es el ADN de esta iglesia, pastora. Aquí está el ADN del desarrollo, del crecimiento, del escudriñar la palabra. Aquí nadie les va a engañar, porque sus ojos están siempre fijados en la verdad, que es la palabra de Dios. Y si hay errores, pues ¿qué? Todos lo tenemos. Vamos a corregir y vamos a seguir. Vamos a perdonar y vamos a seguir avanzando. No somos perfectos, pero para allá vamos, hacia la perfección de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces lo primero es ir a la calle derecha. Lo segundo es que tenemos que ser capacitados. Pero hay uno más, pastora. Y ya casi termino. Uy, ya pasó la hora del almuerzo. Son 12:42 o 11:42. Yo sé. Y aquí está. Ya casi terminamos, ¿ok? Todavía no se aburran. Hechos 9:18. Aquí está el tercer elemento. El primero fue ¿qué cosa? ¿Cuál fue el primero? La calle derecha. ¿Cuál fue el segundo? Equipamiento. El Espíritu Santo. Tenemos que ser equipados. ¿Y cuál es el tercero? Aquí está. Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas. ¿Saben cuál es el tercer elemento? Comer pozole. No es ese. El tercer elemento es que Dios nos va a levantar finalmente. No es la calle derecha el punto final, tampoco es la etapa final el ser capacitados, es parte del proceso. ¿Sabes cuál es el punto final? Saulo estaba caído y Ananías llegó, le impuso las manos y dice que Saulo se levantó, se bautizó y comió tortillas y recobró sus fuerzas. Tamales. Ahora sí llegó la unción a esta iglesia. Saulo se levantó. Dios nos va a levantar. Dios nos va a levantar. La calle derecha fue necesaria, pero al final de los tiempos Él nos va a levantar. Porque tiene que llegar el momento en que los resultados se den. Tiene que llegar el momento en que se concrete el propósito. Tiene que llegar el momento en que realmente hagamos eso para lo que fuimos creados. Ya nos equiparon, ya fuimos por la calle derecha, ya nos alineamos, ya nos rendimos. Es tiempo de trabajar, es tiempo de implementar, es tiempo de aplicar. Y Saulo se levantó, y no se levantó más como Saulo. Aquel Saulo se levantó como el gran apóstol Pablo, aquel hombre que habría de fundar iglesias por los rincones más escondidos de Asia y de Europa, el hombre que habría de escribir con una prosa extraordinaria principios teológicos escondidos, misterios que generaciones por miles de años han tenido que descifrar, estudiar, y lo seguimos haciendo. En Utrosa seguimos estudiando lo que escribió este hombre Saulo, este criminal
restaurado. Dios nos va a levantar. El cambio de planes incluye el levantamiento del Señor en nuestras vidas. Yo estaba pensando en estas cosas y me acordé de Juan, del proceso que él pasó allá en Puerto Rico. Y le puse una frase a esto: Dios interrumpió el pelo de la vida de Juan. Lo interrumpió en Puerto Rico. ¿Y de qué manera? Casi lo matan. Pero había un propósito para eso. Se tuvo que ir a la calle derecha. Y miren dónde está. El Señor lo está usando. Jamás lo planeó, jamás pensó que esto iba a suceder. Pero aquí está. ¿Y qué será lo que Dios tiene para su vida? ¿Qué será? Pero lo que será, será bueno. Me acuerdo de Pedro, cuando llegó caído, golpeado, y cómo Dios lo levantó. Y ahora miren lo que está haciendo el ministro Pedro, el reverendo Pedro. Y ustedes, cada uno de ustedes. Pastora, ¿qué historias tendrá usted? Yo no conozco su historia, pero estoy seguro que la calle derecha ha sido un lugar que usted ha visitado muchas veces. Y Nelson, y toda esta familia hermosa que está aquí. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto es que amarrémonos los pantalones, fajémonos, limpiémonos el polvo de la tierra, limpiémonos los zapatos. 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Vamos a tener que seguir avanzando. Tengamos paciencia si estamos en la calle derecha. Eso es transitorio, va a pasar. Tiene que pasar. Sigamos enfocados en el crecimiento, en el desarrollo, en el equipamiento, y la iglesia lo está haciendo en este lugar. No tiremos la toalla allí. La Biblia dice: escudriñad las escrituras. Allí es donde encontramos los puntos para el crecimiento. Nadie nos va a mover del camino de fe. Ninguna doctrina extraña, porque estamos parados y firmes en la verdad escrita, porque la estudiamos, porque la aprendemos, porque estamos siendo equipados. Y esta iglesia tiene mucho potencial. Esta iglesia tiene potencial para tocar aún a las naciones. Es más, ya lo está haciendo. Colombia está imbuida ahora en esta preparación en Utrosa, Universidad Teológica Roca de Salvación. Y ¿sabes qué? Prepárense, porque va a llegar el momento en que todo eso que hemos almacenado, va a explotar, va a expandir, va a hacer daño a las huestes del enemigo, va a mancillar, va a destruir ese plan inicuo que ha querido dañar nuestras vidas, la de nuestra familia, la de nuestros países, la de este país mismo. Dios está levantando un ejército para los últimos tiempos. ¿Recuerdan cuando Elías le decía a Dios: Señor, soy el único, no ha quedado nadie más? ¿Y qué le dijo Dios a Elías? ¿Se acuerdan? Le dijo: no, Elías, yo me he guardado 7,000 profetas que no han doblado las rodillas delante de Baal. Hay un ejército grande esperando y se va a poner en acción. Así que, amigos, ese es el mensaje simple y sencillo para este día. Tengamos esperanza, tengamos fe. Dios aún tiene planes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, por favor. Quisiera orar, pastora, si me lo permite. ¿Sí? Quiero terminar orando, como siempre, levantando nuestro espíritu y nuestro corazón delante de nuestro Dios. Señor, he hablado lo que tú me has dado. Nada más y nada menos. La gloria siempre será tuya. Cuando uno habla, tú llevas el mensaje y lo pones en el corazón de la gente de la forma como a ti te agrada. Y hay cosas que ni siquiera intenté o planeé decir y las dije. Y uno lo recibe de una forma y otro lo recibe de otra. Así es como tú trabajas, porque tú eres un Dios increíble que haces una obra al mismo tiempo en mucha gente. Eres multifacético, multitasking, esa es tu capacidad. Quiero que bendigas, Señor, te pido que bendigas a esta iglesia, a Roca de Salvación, a la pastora Sandra, a su esposo, al pastor Alex, a todo el liderazgo de esta iglesia,
a todos los que trabajan, a todos los que laboran, a los que han llegado recientemente. Bendice, Señor, su entrar y su salir. Bendice la labor que ellos hacen afuera y aquí. Tú dices en tu palabra que si le damos un vaso de agua a uno de tus siervos, no quedaremos sin recompensa. Tú eres especialista en los detalles. A los que trabajan en el equipo de sonido allá atrás, a los que limpian los baños, a los que preparan este santuario. Señor, tú nos has llevado muchas veces a la calle derecha y tú nos estás equipando y tú nos estás levantando. Señor, que esta iglesia explote, que la luz del cielo caiga, que toque los corazones, resuelve los asuntos pendientes, atiende las necesidades de los que están enfermos, de los que tienen necesidad financiera, trabajo, salud, asuntos familiares, cosas escondidas. Calma el dolor intenso del alma. Señor, enjuga las lágrimas que se vierten en las almohadas durante las noches y que quizá nadie sabe. Sana los matrimonios. Dale futuro a los niños de esta casa. Protección sobrenatural. Que ninguna mano diabólica, ningún alma inmunda les haga daño. Señor, blinda esta casa con la sangre de Cristo. Como decía mi amigo Gerardo hace mucho tiempo, estamos blindados con la sangre de Cristo. Y esta casa está blindada. Señor, resplandece tu rostro sobre esta iglesia. Levanta tu mano derecha sobre ellos y dales la victoria que nadie puede destruir. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.